Leo en el Evangelio de Lucas, en su primer capítulo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer... Tome su lugar, muchas gracias. Una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto contrasta con un mudo. Y este pasaje hace precisamente eso. Poner los contrarios, el que comparte la palabra de Dios y aquel que para aprender ha sido disciplinado y no puede hablar. Cuando Gabriel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, la fe que tenía Zacarías se debilitó. No fue una fe que le alcanzara para creer eso. Recuerde, como lo acabo de leer a manera de repaso, que siendo la hora de la oración, la hora del incienso, una frase, un momento que en Lucas es muy importante, porque Lucas es también el escritor del libro de los Hechos, y ahí en Hechos hay varias ocasiones, varios relatos en que se dice: a la hora de la oración Pedro y Juan iban al templo y sanaron un cojo. A la hora de la oración Pablo iba y se encontró una mujer adivina y echó fuera el demonio de adivinación, ¿no? La hora de la oración es la hora en que Gabriel se le aparece a Zacarías. Zacarías, un hombre justo, si ve conmigo el verso 6 que acabamos de leer, dice de los esposos: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. El sentido de la palabra justo aquí no es el de una persona que nunca hubiese pecado. No hay un ser humano que nunca haya pecado, todos hemos pecado. Pero la palabra justicia aquí paradójicamente significa aquel que no confía en su propia justicia,
sino a aquel que tiene fe en el que nos hace justos. Por tanto, Zacarías y Elizabeth eran personas de fe. Su fe era tan viva, tan real, que como consecuencia andaban en los mandamientos del Señor. La fe verdadera produce obras. Andaban en los mandamientos del Señor. Sin embargo, la fe no es la misma para todas las situaciones que tenemos que enfrentar, porque la fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y hay cosas más difíciles de creer que otras. Por ejemplo, los discípulos de Jesús le seguían, habían creído en Él, habían sido bautizados por Jesús. Pero en una ocasión se enfrentaron con un niño atormentado por demonio. Y no pudieron expulsar al demonio. Y cuando le preguntaron a Jesús por qué no pudimos expulsar al demonio, Jesús les reprende como incrédulos. Es decir, hay fe para unas cosas y a veces no hay fe para otras cosas. Y cuando las situaciones son difíciles, a veces nuestra fe no nos alcanza. Pero déjeme decirle que la fe es una decisión. La fe es una decisión. Dios no me da la fe. Tampoco me la quita y tampoco me la niega. Porque entonces alguien que no tuviera fe podría responsabilizar a Dios y decir, si Dios da la fe y yo no tengo fe, pues a mí Dios no me la dio. ¿Quién tendría la culpa? La culpa la tendría Dios. Cuando en el Evangelio de Juan se dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por cuanto no creyó, es claro que la responsabilidad del hombre para recibir la salvación o para rechazar la salvación. Y si Dios es el que diera la fe, entonces sería injusto en la medida en que dice, te condeno porque no crees, y no crees porque yo no te di la fe. Entonces, en realidad yo quería condenarte. Ese Dios no está en la Biblia. Aunque por ahí se predique, no está en la Biblia. Dios es un Dios que ama al mundo. Un Dios que quiere que todos los hombres se salven. Un Dios que manda el Espíritu Santo para que nos invite a la fe. Pero no es un Dios que nos obliga. Dios no nos tuerce el brazo para creer. No dice, como yo te elegí a ti, te voy a dar la fe, y aunque no quieras, yo te voy a dar la fe y tú vas a tener que creer. La fe no se impone, la fe no se niega, porque la fe es una decisión del hombre. En este momento a Zacarías le está faltando la fe. ¿Por qué le está faltando la fe? Porque lo que el ángel está diciendo es imposible. Durante lo largo de su vida, Zacarías y Elizabeth habían orado para que Dios les diera un hijo. Y los años habían pasado. Ellos cumplieron 30 años, 40 años, 50 años. Y llegó el tiempo en que Elizabeth entró en su menopausia. Zacarías también era un anciano. Y la esperanza se terminó. Ellos deben haber pensado, toda la vida le pedimos a Dios y al final de la vida podemos decir que Dios no contestó nuestra oración. Entonces viene el ángel y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Eso no es posible. Han sido muchos años de pedirlo y ya no estamos en edad. Eso no es posible. Pero la fe nos invita a que si Dios ha dicho algo, tenemos que aceptarlo, aunque a nosotros nos parezca imposible, ¿no? La fe puede aceptar lo que desde otro punto de vista es imposible, siempre y cuando Dios lo haya dicho. Aclaremos de una vez
que la fe no es fe en lo ilógico. La fe no es ingenuidad para aceptar cualquier cosa, para aceptar algo que Dios no ha dicho. La fe requiere un entendimiento. No vaya usted a pensar que toda duda es incredulidad. Vamos a hablar de la duda con fe y de la duda con incredulidad. Hay dos maneras de dudar. Cuando nosotros dudamos porque queremos entender mejor, esa es una duda benéfica. No entiendo este pasaje, quisiera entenderlo. Eso es bueno. Las personas que no tienen dudas, no crecen. O no les interesa. No creo que no tengan dudas porque ya lo saben todo. Si es así me avisan y entonces yo hago las preguntas, ¿no? Pero si alguien no duda, es que no está poniendo atención. Es que no se hace preguntas, es que no considera aquello que no ha entendido. La duda es un paso en el proceso de conocer. Filósofos, teólogos tan importantes como San Agustín o el padre del racionalismo, René Descartes, comienzan sus filosofías con la duda. Hay que dudar. Ellos no dudan para caer en el escepticismo, en el agnosticismo, es decir, para suponer, dudo porque la verdad no existe, no lo hacen por eso. Ellos dudan para poder comprender. Ellos dudan para empezar a construir sobre la certeza. Entonces la duda de investigación, la duda filosófica, la duda teológica es importante para crecer, para saber cada día más de Dios. Y usted se tiene que hacer preguntas. De lo que yo digo aquí, usted se tiene que hacer preguntas. De lo que usted ve en el video, se tiene que hacer preguntas. De los textos que lee en la Biblia, de los libros que lee, de todo se tiene que hacer preguntas. Y yo espero que con más frecuencia, más de ustedes se acerquen con dudas. No tenemos esa manera de ser de todo lo que yo predique, créelo. No preguntes. Porque si preguntas, dudas, y si dudas, no crees, y si no crees, eres un rebelde, y te va a caer la maldición. Te va a caer la mano, el brazo, ¿no? No. Al contrario. Nosotros tenemos que preguntar de todo lo que escuchamos, hasta entenderlo, hasta llegar a la convicción y a la certeza. Pero la duda de incredulidad es otra duda. No es la duda que quieres saber, no es la duda que lleva a la fe, y la fe es entrega. La fe es entrega, ¿sí? Si yo ahora trajera un frasquito de agua y les digo, les vendo este frasquito de agua que les va a curar toda la enfermedad, y si ustedes me lo creen, eso no es fe, eso es ingenuidad. La fe es el compromiso de responder a la gracia de Dios. La fe es la decisión de entregarnos a Dios. Esa es la fe. Ahora bien, ¿quién tiene la fe? ¿Quién decide la fe? No el ignorante ni el erudito. Porque a veces se piensa, pues ¿quién tiene fe? Los ignorantes son los que tienen fe. O al revés, ¿no? No, pues es que no cree porque no sabe, solo los que estudian tienen fe. La fe no es ni para el ignorante ni para el erudito. ¿Por qué? Porque hay personas ignorantes que creen y hay personas ignorantes que no creen. ¿No? Puede haber una persona analfabeta que cree y otra persona analfabeta que no cree. Y también, igualmente, en el ámbito de las personas preparadas académicamente, puede haber especialistas, científicos que creen y otros que no creen. Entonces no depende de cuánto sé, de cuánto estudié o de cuánto no estudié. La fe depende de cómo responde mi voluntad, que en la Biblia se llama el corazón. ¿Cómo responde mi voluntad?
a la invitación del Espíritu Santo. Por eso lo vimos en la carta a los Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Note que en ese verso el Espíritu no obliga, habla. Y el hombre responde o endurece el corazón. Cuando el hombre peca, lo que básicamente se afecta no es su entendimiento. A veces caemos en este error, decir, es que el hombre que pecó tiene una razón caída. No, lo que se afecta no es la razón. La gente sigue razonando y la gente sigue descubriendo cosas. Usted no puede decir, es que los cristianos, como no son cristianos, no razonan, no saben, y yo no quiero nada que no sea de los no cristianos, que sea de los no cristianos. No. Usted tiene un teléfono, ¿no? ¿Quién descubrió los circuitos con que trabaja este teléfono? ¿Quién descubrió el principio de incertidumbre y las estadísticas para saber dónde están las partículas con que funciona este teléfono? Personas no cristianas, ¿no? Entonces, ¿usted por qué usa teléfonos? No, vivimos en un mundo donde cristianos y no cristianos compartimos la razón. El problema no está en la razón, el problema está en la voluntad, el problema está en el corazón, porque es ahí donde decidimos lo que queremos creer y lo que no queremos creer. Es ahí donde decidimos incluso los presupuestos o las corrientes filosóficas que aceptamos. Porque hay muchas corrientes filosóficas, desde las que hablan de Dios hasta las que niegan a Dios. Y todas son filosofía. ¿Cuál escogemos? Aquella que armonice con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros anhelos. Toda área del conocimiento de cualquier corriente que sea, cualquier escuela de la psicología, de la política, de la sociología, tiene presupuestos filosóficos. Y esos presupuestos los vamos a ir escogiendo conforme a lo que hay en nuestro corazón. Así que si usted no quiere creer, no va a creer, sea ignorante o sea erudito. Y si usted quiere creer, usted tiene que decidirlo. Le voy a hablar de un ejemplo que está también en Lucas, claro, más adelante. Cuando nos habla del rico que estaba en el infierno, Lucas capítulo 16, ese hombre que ya murió le dice al padre Abraham que le quedan 5 hermanos en la tierra, digamos, ¿no? Vivos. Le quedan 5 hermanos. Y le pide a Abraham que Lázaro pueda resucitar e ir allá con sus hermanos y decirles, sí hay cielo, sí hay infierno. Porque sus hermanos viven igual que él antes de morir y por tanto serían condenados igual que él. Y ahora que él está muerto y sabe que hay una condenación, no quiere que sus hermanos lleguen a esa condenación. Y por eso le pide a Abraham, manda a Lázaro para que les avise, les explique. Y Abraham le dice, no, tus hermanos tienen la Biblia. Padre Abraham, déjame explicarte. Mis hermanos no creen en la Biblia, no leen la Biblia. Creo que hay una Biblia por ahí en la sala de la casa, pero nadie la abre. Y entonces Abraham le dice, si no creen en la Biblia, tampoco creerán aunque vean a alguien que resucita. Y sucedió con Jesús. Jesús hacía milagros. Y los líderes religiosos que no querían creer, no creían, y le dijeron, bueno, a ver, danos una señal así ya grandísima, indudable, de que tú eres el Mesías. Como las supuestas pruebas no nos van a dar la fe, Jesús les dice, no les voy a dar otra señal más que la de Jonás, la resurrección.
Y cuando Jesús resucitó, ¿acaso creyeron? El que quiere creer, cree. El que no quiere creer, no cree. ¿De acuerdo? Es un asunto del corazón. Zacarías ha creído en Dios, es un sacerdote de Dios, pero hay una circunstancia tan difícil para la cual su fe no le alcanza, y entonces le dice al ángel, ¿pero cómo puede pasar esto? No es la duda de la Virgen María, que vamos a ver en los siguientes versículos, donde María le pregunta al ángel Gabriel, al mismo ángel, le pregunta, ¿y cómo voy a quedar embarazada si no me he casado, no? Pero la duda de María es una duda no de incredulidad, sino de disposición, de compromiso, de renuncia. En cambio, la respuesta de Zacarías se parece, pero la actitud es diferente. Eso significa que los hechos exteriores, visibles, pueden parecer iguales, pero son diferentes según la actitud con que se hacen. Yo le puedo saludar con una sonrisa, y si usted me cae bien o mal, el hecho exterior parece el mismo, ¿no? Pero por dentro no es el mismo. Viceversa, a lo mejor un día no lo saludé porque estaba distraído, o no lo saludé porque no quise saludarlo. El hecho es el mismo, pero la actitud no es la misma. María va a preguntar con fe. Zacarías va a preguntar con incredulidad. Casi queriéndole corregir la plana a Dios. Bueno, mira, Gabriel, que tal vez se le apareció en forma de un ser humano y no era así tan impactante como para quererle todo, empezó Zacarías a cuestionarlo. ¿Cómo puede ser? Mi esposa ya está viejita, yo estoy viejito. Sin embargo, Zacarías había sido un creyente. Veamos aquí la misericordia de Dios, porque el ángel no le dijo, ¿no crees? Olvídate, ya Dios no te va a dar nada. Dios fue muy misericordioso, porque aunque su fe estaba debilitada, aunque su fe no era lo que debía haber sido, Dios de todas maneras lo iba a bendecir con ese hijo. Zacarías era responsable de no creer doblemente. ¿Sabe por qué? Porque Zacarías, como sacerdote, conocía la Sagrada Escritura. Enseñaba y predicaba la Sagrada Escritura. Podríamos atrevernos a afirmar que Zacarías llegó a predicar sobre Abraham. Y que lo que estaba sucediendo con Elizabeth y con él es lo mismo que había sucedido con Abraham. Sara era una mujer mayor, Abraham era un hombre mayor, no podían tener hijos, y después de muchos años de espera, cuando era imposible biológicamente, lo hizo Dios, ¿no? Entonces, Zacarías conocía la historia de Abraham. Zacarías conocía la historia de Isaac, y la historia de Jacob, y la historia de los padres de Samson, y la historia de los padres de Samuel. Cuando menos, ¿no? Todas esas historias tienen en común mujeres estériles que no podían tener hijos, pero como dice el Salmo 113, Dios hace habitar a la estéril en compañía de hijos. Zacarías lo sabía, pero cuando le tocó a él, no podía creerlo. ¿Cómo es que sabemos la Biblia y los milagros de la Biblia y cuando nos toca a nosotros no podemos creerlo? Yo asistí a una iglesia donde desde la niñez, los domingos, la escuela de los domingos, yo aprendía las historias de José, de Daniel en el foso de los leones y tantas historias de lo que hace Dios. Y cuando llegué a la adolescencia y les dije, oigan, ¿por qué no vivimos lo que dice el libro de los Hechos? Me dijeron, eso ya no pasa. O sea, podemos creer que le pasó a Abraham, que le pasó a Jacob, que le pasó a Daniel. A mí no. Eso es incredulidad. Tenemos que creer, si Dios nos dice, tú vas a vivir esto, tienes que vivirlo.
¿Por qué iba a suceder con Elisabet y Zacarías un milagro semejante al que sucedió con Abraham y Sara? Porque con Abraham y Sara se iniciaba el pueblo de Israel, un pueblo que Dios estaba formando. Con el hijo de Elisabet y Zacarías se preparaba el camino del Mesías para iniciar el Israel espiritual. Una historia, un milagro semejante a los milagros obrados en la era patriarcal sucedía ahora con Elisabet y Zacarías. Un hijo que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y el próximo domingo estaremos celebrando Domingo de Pentecostés. Y vamos a estar orando por la tarde para que, así como Juan el Bautista y así como los discípulos reunidos allá en Jerusalén en aquella fiesta, nosotros también podamos ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Si el sacerdote Zacarías había enseñado acerca de Abraham, si la tarea del sacerdote era dar la palabra de Dios al pueblo, porque un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres, su tarea era dar la palabra de Dios al pueblo. Ahora, esa falta de fe iba a producir en Zacarías una lección, iba a recibir una disciplina de aprendizaje. Le dice el ángel, si lee conmigo, en el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La palabra ángel significa mensajero. Uno de los mensajeros por excelencia es el ángel Gabriel, que fue enviado al profeta Daniel para explicarle precisamente cómo la historia desembocaría en el reino de Dios. Este mismo Gabriel es el que es enviado a la Virgen María para anunciarle ni más ni menos que el Hijo de Dios ha de nacer. Es un ángel por excelencia, es un mensajero por excelencia. Y es el mismo mensajero que ha llegado con Zacarías y le ha dicho: tienes el privilegio de que tu hijo será quien prepare el camino de Dios. El hijo de Zacarías, el hijo que tendrá Zacarías, será el profeta por excelencia. El profeta trae mensaje de parte de Dios. Juan el Bautista será el profeta por excelencia. Entonces fíjese, entre el mensajero por excelencia angélico y el profeta por excelencia está un mudo, ¿no? Por eso les comencé haciendo ese contraste. Una voz que clama en el desierto y un mudo. ¿No es una verdadera lección estar entre el ángel mensajero y el hijo, el profeta, y estar mudo? Porque le dice el ángel: ahora quedarás mudo, en el verso 20, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. Ahí está el problema de la incredulidad, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Recuerde usted que el pueblo esperaba en el patio, antes de llegar al altar de los sacrificios. Pasando el patio, cerraba la entrada al templo una gran cortina. La primera parte del templo, entrando, era el lugar santo, donde dijimos estaba el altar del incienso. Zacarías, como el sacerdote que le correspondiera, cada día entraba y vertía el incienso ardiente de su incensario
sobre el altar de oro del incienso. Mientras el pueblo oraba, luego el sacerdote salía y le daba al pueblo la bendición sacerdotal registrada en el libro de los Números, capítulo 6. ¿Quiénes de ustedes llevaron el disco de la música de la Biblia revelada? ¿Quiénes lo tienen? 1, 2, 3, 4, 5. Escuchen la pista, el track número 3 o 4, ahí está, Números capítulo 6. Y ahí ustedes pueden escuchar perfectamente cómo se canta la bendición de Aarón, la bendición sacerdotal, conforme a las indicaciones musicales que da el texto hebreo. Al escuchar esa música, ustedes están remontándose unos 3000 años a cómo se cantaba esta bendición. Así que Zacarías tenía que haber salido relativamente pronto, solo después de vertir el incienso, y salir y decir, y más precisamente cantar, la bendición de Aarón. Pero se tardaba. Eso significa que el diálogo con el ángel debió haber sido un diálogo largo. Nosotros lo leímos en 2 versículos, ¿no? En 1 minuto, en 2 minutos. Pero el siguiente verso dice que el pueblo vio que Zacarías se tardaba. Eso significa que el diálogo entre Gabriel y Zacarías fue más largo. De ahí que Zacarías es más responsable de no haber creído. Podemos inferir que hasta argüía a las palabras del ángel, ¿no? Entonces el pueblo, dice el 21, estaba esperando y se extrañaba de que se demorase en el santuario. 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. Zacarías tenía que haber salido, extendido sus manos y cantado la bendición. Y entonces, él sale y no puede hablar. Entró hablando, se tardó y salió sin poder hablar. Las personas intuyeron que algo había pasado allá adentro. Y si lo leen conmigo, en el 22, cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Imaginemos por un momento cuál sería el sentir en Zacarías, sus pensamientos después de esta disciplina de Dios, ¿no? ¿Habrá aprendido que para ser mensajero, que para no ser mudo había que tener fe? ¿O no? Si usted me dice, bueno, yo sí quisiera hablar de Cristo a otras personas, pero no sé qué decir, ¿no será que usted anda medio mudo? ¿Y por qué estaría mudo? Tal vez porque no ha crecido lo suficiente en la fe. Si su fe fuera ardorosa, su fe fuera esa entrega profunda, no de manera espontánea, natural, ¿estaría usted compartiendo de Cristo con las personas? De la misma manera que el enamorado, El enamorado, la enamorada, nadie le está preguntando y por sea el tema que sea, sale su gran amor, ¿no? Ya los que lo escuchan le dicen, ya cállate, habla de otra cosa. Pero le sale porque está enamorado. El que está en una íntima relación amorosa con Dios, en esa fe en la que echamos nuestra vida en Dios, no puede estar mudo, Por eso decía Jesús, cuando venga el Espíritu, me seréis testigos. Y cuando la fe en nosotros es tibia, somos personas bastante mudas. Bueno, después de aquellos días, dice el 24, no el 23,
cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Recuerdan que cada grupo sacerdotal estaba sirviendo en el templo, ministrando durante 14 días. No sabemos qué día se le apareció el ángel a Zacarías, el primer día, el segundo, el tercero de su ministerio. El punto es que al cumplirse la 14ª, él podía irse a su casa. El templo estaba en la capital, en la ciudad de Jerusalén. La provincia es Judea. ¿Sí? Tenemos que imaginarnos, ¿no? Digamos, el estado, la provincia es Judea. La capital es la ciudad de Jerusalén. El templo está en Jerusalén. Zacarías ha ido a servir a Dios a Jerusalén, pero su casa está en las montañas de Judea. Entonces, muy probablemente hacia el norte de Jerusalén, aún en la provincia de Judea, pero no en la ciudad. Entonces Zacarías se va a su casa y se encuentra con su esposa. Y les iba a decir que cuando llegó, le dijo, ¿qué crees que me pasó, vieja? Pero no, porque estaba mudo. No le pudo decir eso, sino que más bien ella tuvo que haberse sorprendido de que su marido llegó sin poder hablar, ¿verdad? ¿Cómo se lo comunicó lo que le había sucedido? Por señas, se lo escribió, no sabemos. El punto es que creo que ahora Zacarías tenía fe, ¿no? O sea, no creí, fui disciplinado, quiero hablar, no puedo hablar. Soy el papá de un profeta, un papá que no puede hablar. Entonces dice, bueno, voy a tener que obedecer a Dios. Y aunque suponía que mi esposa ya no puede tener hijos, pues voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces sería evidente que Zacarías y su esposa tuvieron intimidad y entonces ella quedó encinta. Así lo leemos en el versículo 24. En aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Qué increíble, hermanos, lo leemos rápido y fácil, ¿no? Su mujer quedó embarazada. Sí se lee rápido, pero ¿cuántos años? Sí se lee sencillo, pero ¿no era imposible? Por eso este versículo, esta frasecita es maravillosa, ¿no? Esta frasecita, concibió su mujer Elizabeth. Si entendemos todo lo que implica, es maravillosa esta frase. Concibió su mujer Elizabeth. Ese es Dios, el Dios que contesta. ¿Se acuerdan que en una de nuestras primeras pláticas el énfasis fue Dios contesta la oración? Aquí lo vemos concreto, ¿sí? Concibió su mujer Elizabeth. Y entonces Elizabeth decidió no salir de la casa hasta que se le notara el embarazo por 5 meses. Porque el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de los principios para entender Lucas? Uno de ellos era conocer el judaísmo, y por eso estamos viendo quién es Gabriel, quién es el precursor, en qué consiste la profecía, etc. Pero es también el Evangelio dirigido a los que sufren, a los pobres, a los rechazados. ¿Quién puede ser el rechazado? Pues en primer lugar el pobre, pero también el enfermo, el desahuciado y sobre todo en la cultura grecorromana. El anciano abandonado, pero también el pecador, la prostituta, el ladrón, el drogadicto. El homosexual antes era más rechazado, ahora va a ser rechazado el heterosexual. Se va a privilegiar la homosexualidad. Pero Dios se preocupa por el rechazado.
Dios se preocupa por el excluido. Es por eso en Lucas, donde veremos la parábola del pastor que tenía 100 ovejas. ¿Cuál le preocupó más? ¿Las 99 o la 1? Uno. Los que son papás y mamás me van a comprender. No les preocupan, aunque amen a todos sus hijos por igual, no les preocupa más la oveja negra de la familia, ¿verdad? Así es Dios. Mientras los fariseos y los escribas pensaban que los excluidos estaban excluidos porque Dios los había rechazado, mientras pensaban que las estériles eran estériles porque Dios las había maldecido, mientras pensaban que los pecadores no tenían remedio porque eran pecadores y ya estaban condenados por Dios, viene Jesús para mostrarnos que Dios ama al pecador, que Dios ama a la oveja perdida, que Dios busca al hijo, espera al hijo que se ha ido de la casa, que Dios tiene una preocupación especial por el pobre, el limosnero, el enfermo, el abandonado, el loco, el preso, el drogadicto. No quiere decir que los pecados no sean pecados, ¿eh? La drogadicción sigue siendo un pecado y el alcoholismo y la homosexualidad sigue siendo un pecado. Pero Dios tiene especial preocupación por los rechazados, por los que sufren. Y entonces Elizabeth era una mujer rechazada, señalada, escarnecida. ¿Por qué era estéril Elizabeth? Dios, pensaba la gente, la había maldecido. Y entonces Elizabeth dice, he sufrido mucho, ahora que Dios me ha contestado, no voy a salir de mi casa hasta que sea evidente que Dios no me había maldecido. Y evidente que Dios me ha hecho un milagro. Porque si cada embarazo y cada vida nueva que se está gestando es un milagro, lo es más todavía el de una mujer, para que era imposible ya embarazarse, ¿no? Por eso el siguiente verso dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Dios quiere quitar la afrenta de aquellos que la sufren. Como el gadareno, excluido de la sociedad, viviendo entre los sepulcros. Un hombre con el que nadie quería hablar ni tener amistad porque solo gritaba. Un hombre tan fuera de las reglas sociales que andaba desnudo, no era capaz de usar la ropa. Esas personas que sufren la afrenta, la ignominia, el rechazo, son objeto especial de la consideración y del amor divino. Por eso Jesús lo dice en las bienaventuranzas, ¿no? Felices, muy al contrario de lo que pensaría la gente, felices los pobres. Pero la gente piensa, felices los ricos, felices los que lloran. ¿Y nosotros qué pensamos? Felices los que ríen, felices los perseguidos, los mansos. No, felices los poderosos. Para Jesús hay un cuidado especial de Dios por el que sufre. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Otra vez Gabriel, el hombre de Dios, el mensajero de Dios, enviado por Dios, subrayo, enviado por Dios, porque ahora hay muchos lugares y libros que lo invitan para que usted se vuelva devoto de los ángeles. Y hay oraciones a los ángeles. Hay libritos que traen oración al ángel Gabriel, a Uriel, a Metatrón, a Misaela. ¿Sí? Metatrón, el escriba del cielo, ¿no? En el judaísmo tardío. Pero a los ángeles no les podemos orar.
Usted no le puede orar a nadie que no sea Dios. En la Biblia no hay una oración a nadie que no sea Dios. En cualquier Biblia, cualquier traducción de la Biblia, evangélica, católica, testigos de Jehová, enséñeme en una Biblia donde haya una oración dirigida a alguien que no es Dios. Por eso es tan importante cuando Esteban está muriendo y le habla a Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabe por qué solo le podemos orar a Dios? Las razones son varias. La fe solo puede estar en Dios, que es infinito y todopoderoso. La fe no puede estar en ninguna cosa, objeto o persona finita. Porque usted, para estar parado, necesita un suelo, ¿no? Y ese suelo necesita la tierra, y la tierra necesita las rocas en las que está parada. Y todo lo finito necesita algo en que estar puesto. Y si usted es finito y la cosa en que usted tiene fe es finita, los dos quedan flotando, ¿no? Solo podemos tener fe en aquel que es infinito y eterno. La fe solo se puede poner en Dios. No me diga que usted tiene fe en la fe, que usted tiene fe en la Biblia, que usted tiene fe en la oración, que usted tiene fe en el aceite, que usted tiene fe en el agua bendita, o que usted tiene fe en las declaraciones positivas. Entonces estamos perdidos, ¿no? La fe solo puede ser fe en Dios. La fe solo puede ser fe en Dios. Ahora, si usted le pide a un ángel, tiene otro problema. Los ángeles no son omnipresentes, es decir, no están en todas partes. Ni son omniscientes, entonces no lo saben todo. En este momento, ¿dónde andará el ángel Gabriel? No lo sé. ¿Qué tal si en este momento el ángel Gabriel anda en China? Y yo acá, ángel Gabriel, pues él no se entera. Porque no es omnipresente, no es omnisciente. A los ángeles no se les pide. Los ángeles van a donde Dios los manda. El único que puede mandar ángeles es Dios. Así que si usted oyera a alguien en una oración que dijera: y decreto y ordeno que el ángel de Dios vaya contigo, no le crea. El único que manda ángeles es Dios. Yo no puedo orar y decir: y en este momento mando que los ángeles te acompañen. Si los ángeles se enteran, van a decir: este cuate, ¿qué le pasa? ¿No? Si eso sí se enteran, pero lo más seguro es que ni se enteren. Por eso, fíjese cómo dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí necesitamos un poco de geografía, a ver si en cabina nos ayudan un mapita de Palestina en los tiempos de Jesús. Para que veamos que la Palestina estaba dividida en 3 regiones: Galilea al norte, en medio Samaria, y Judea en el sur del país. Varias historias, sobre todo del nacimiento de Jesús y luego de la muerte de Jesús y su ministerio, nos van a llevar a comprender un poco el mapa de la Palestina. ¿Se acuerdan que Zacarías estaba en el templo? Sí. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y Jerusalén está en Judea, que está en el sur del país. Ahora el ángel Gabriel es mandado a Galilea, de la parte norte del país. No es tan grande como México, pero hagan de cuenta que si Judea estuviera en el Distrito Federal, Galilea estaría con los hermanos que nos mandan saludos de Chihuahua, ¿verdad? Pues allá en Galilea, y a una ciudad de la provincia de Galilea que se llama Nazaret, allí el ángel Gabriel fue enviado. Allí tenemos el mapa, mire. Tenemos Judea, todo este amarillo fuerte. Aquí está la ciudad de Jerusalén. La zona montañosa es acá donde debe haber vivido Zacarías, ¿no? Para llegar a Galilea tendríamos que cruzar Samaria y hasta acá arriba, esto moradito. Bueno, las hermanas me van a regañar, no sé si es moradito, pero ahí dice Galilea, ¿verdad? Galilea. Allá hay una ciudad llamada Nazaret, ¿verdad? ¿Sí ya la ubicó? Por ahí, ¿no?
Allá fue enviado el ángel Gabriel. ¿A qué fue enviado el ángel Gabriel? ¿Con quién fue enviado el ángel Gabriel? Pues va a necesitar venir el otro domingo para que veamos qué pasó ahora con Gabriel en Galilea, ¿verdad? Pero, por favor, llevémonos un recuerdo, una enseñanza importante. Aunque somos creyentes, aunque tenemos fe, ¿nuestra fe nos alcanza para todo lo que Dios quiere de nosotros? ¿Nuestra fe nos alcanza para ser transformados por su gracia en las áreas que no hemos podido vencer? ¿Nuestra fe nos alcanza para rendirnos a Él en lo que no nos hemos rendido? ¿Nuestra fe nos alcanza para aceptar algo que para nosotros ya sería imposible, pero que Dios nos ha prometido? Tengamos dudas de aprendizaje, pero no tengamos dudas de incredulidad. Porque si tenemos dudas de incredulidad, nos vamos a quedar mudos.